Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero muy bien. La clase del día de hoy, de nuevo, está dirigida a estudiantes de ingeniería, mis estudiantes de ingeniería, pero abierta pues a todo el mundo que la quiera ver y que la necesite. Vamos a hablar de cartas de control y de pues gráficos de control. Yo tengo una clase sobre ello que colgué en YouTube hace rato, pero pues trabajé muy de cerca con la hoja de cálculo y no con los estadísticos. En este caso, como es control de calidad la asignatura, pues vamos a trabajar con un poco más cercano con los estadísticos y el libro que estoy trabajando es este, sin hacer promoción alguna, pues es el que tengo a la mano para obtener los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, porque al final del día la teoría pues la conseguimos en la bibliografía. Esto es más que todo pues para hacer un ejercicio. Pero bueno, reconocemos un poco que es una carta de control o un límite, una gráfica de control no es más que una representación gráfica de una serie de datos que pertenecen a un proceso y que, bueno, el proceso en teoría está bajo control estadístico. Voy a colocarte aquí una imagen de una carta de control. ¿Y qué reconocemos y qué debemos reconocer de esto? Pues lo primero es que tienen tres líneas horizontales. La línea de arriba se denomina el límite del control superior. La del medio, pues, es la línea de la media. Y la de abajo es la línea del o límite de control inferior. Y entre ambas deben estar agrupados los datos del proceso, siempre y cuando de nuevo esté bajo un control estadístico, lo más cercano posible a la media. ¿Qué es importante reconocer acá? Que, bueno, esta media va a representar el promedio del estadístico que estemos tratando. ¿Qué también es importante reconocer? Es importante reconocer que hay una relación, ¿no?, que es bastante estrecha y que se encuentra entre lo que es la media y la desviación estándar. Voy a colocarte otra imagen que nos regala, creo que nos pudiese demostrar mejor un poco lo que es la forma en cómo siempre y cuando estemos bajo un control estadístico, por eso los datos se van a agrupar dentro de la curva de la normal. Entonces, si la media coincide con la media de la normal, por arriba vamos a tener una media más 3 sigma y una por debajo una media menos 3 sigma, que nos regala de nuevo o nos regala, no, pues nos deja evidenciar de manera gráfica, en este caso esta figura, cómo se agrupan los datos dentro de la curva. Hay varios tipos de cartas de control, está la X, la de los rangos, la de la desviación estándar y la de las medias individuales. Yo voy a trabajar hoy con la E de X. Sin embargo, pues vamos a darnos cuenta que vamos a calcular los rangos, vamos a calcular el promedio de los promedios y el promedio del rango. ¿Qué es el rango? Pues es esa diferencia entre el valor más grande y más pequeño de la data que recojamos en la muestra. Por supuesto, las hojas de cálculo nos permiten obtener esto de manera bastante directa, como lo pueden ver por aquí en mis otras clases. También podemos calcular, utilizar la fórmula que es sigma entre el promedio de las n, no sé qué, entre la raíz de las n, perdón, no sé qué. Y otra es calcularlo a partir de las tablas que nos regaló Sheward, que prácticamente pues ya hizo por nosotros este trabajo. Todos los libros tienen sus propias tablas, es la misma, la gran diferencia normalmente la vas a conseguir cuando estemos hablando de este tipo de datos estadísticas en la cantidad de decimales. Les voy a dejar acá la tabla que yo estaré trabajando, que de nuevo es de este libro del cual vamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces les estaba comentando. Sheward nos hizo el favor de alguna manera pues de adelantarnos el trabajo y hacer el cálculo por nosotros, y entonces lo que tenemos nada más que trabajar es con la fórmula, ¿no? En este caso sería el promedio más el promedio de los promedios más A2 por el promedio de los rangos para calcular el límite de control superior, y el promedio del promedio menos A2 por el promedio de los rangos para calcular el límite de control inferior. Igual te dejo esta imagen acá para que lo puedas evidenciar. Vámonos al ejercicio sin mayor desgaste de tiempo. Lo voy a leer, igual lo dejo en la descripción. Dice así: en una empresa que elabora agroquímicos, una característica importante de los costales de fertilizantes es su peso, el cual para cierto producto debe ser de 50 kilos. O sea, es decir, que eso es lo esperado. Además, el cliente ve muy mal que los costales pesen mucho menos de 50 kilos.
Creo que eso cualquiera de nosotros nos pondremos en esa situación, ¿no? Si estamos esperando que ese es el peso por lo que vamos a comprar. Por lo que se establece como especificación o tolerancia inferior de 49 kilos. Y como protección de la empresa se establece una especificación superior de 51. Ahora bien, es muy distinto la tolerancia y esas especificaciones que dice el ejercicio a lo que es los límites de control, ¿sí? Es muy distinto porque los límites de control los obtenemos del control de proceso estadístico. Y estas tolerancias son las permitidas por la empresa según una política que está fijando. Que es bastante clara, es decir, debería de pesar 50 kilos y yo voy a tolerar que los sacos de estos costales estén como muy por debajo en 49 y como muy por arriba en 51. Si está por debajo de ese número o por encima de ese número, entonces hay un problema y simplemente pues no lo podemos vender bien porque nosotros no estamos de acuerdo o porque el cliente no lo estuvo. De esta manera el valor nominal del peso es de 50 kilos y si cae entre 49 y 51 se considera aún tolerable. De nuevo, según las políticas fijadas. A continuación se utilizará la carta XR, ¿no? Que es la promedio de la media de los rangos, para evaluar el desempeño del proceso llenado tanto en relación con la tendencia central con la variabilidad. Y entonces, bueno, aquí el libro nos regala ya la tabla que ya he tabulado y la tengo en Excel y de nuevo, como no tengo a la mano la pizarra, voy a hacerlo en Excel, pero como si estuviésemos haciéndolo a mano. Entonces vamos para Excel. Bueno, este es el ejercicio del cual estábamos hablando. Fíjense que tenemos 24 muestras, esto es n igual 24, y para cada muestra tenemos los 4 sacos que fueron pesados, los costos costales que fueron pesados en kilogramos. Entonces, bueno, lo que nos dice el ejercicio es que lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de cada uno de ellos. Si yo calculo la media de cada uno de ellos y luego que tenga todo este cálculo, le calculo o la media a ese cálculo, es lo que hemos estado hablando de hacer la media de las medias. Recuerden que la fórmula es la media de las medias más A2 por la media del rango cuando es el límite de control superior y la media de las medias menos A2 por el rango cuando es el límite de control inferior. A2 recuerden que ya está calculado, Chihuahua nos lo regala en las tablas. Muy bien, tablas que en un momento las voy a ponerla una vez para que la vayan viendo. Aquí está la carta de control que nos regala Chihuahua. Recuerden que la variación de bibliografía a bibliografía pues va a depender básicamente es de la cantidad de decimales que se trabajen, pero siempre es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo calculamos la media de esta n, de n1? Sería sumar 50,2 más 49,9 más 49 más 50,1 entre 4. Acá vamos a hacer un poquito de trampa porque estamos en Excel y entonces pues hacemos el promedio, la función promedio de estos 4 y ya. Pero recuerden que pues estamos haciéndolo a mano en calculadora, sería sumar 50,2 más 49,9 más 49 más 50,1 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 costales. Y luego hacemos lo propio con este dato, con este y con este y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Hasta 49,6 más 48,9 más 48,9 más 50,2 entre 4 porque son 4. En la hoja de cálculo pues simplemente arrastramos la función y ya tenemos, o la fórmula mejor dicho en este caso, ya tenemos listo el resultado. ¿Cómo calculamos la media de las medias? Porque esta es la media de cada uno de ellos. La media de la media será calcular la media de toda esta gente. Sería sumarlos todos y dividirlos entre el total de datos, que son ¿cuántos? 24. O simplemente, pues en la hoja de cálculo, pues aprovechamos sus herramientas y calculamos el promedio de ellos, que sería el promedio de promedios, o media de media. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el rango. ¿Cómo calculamos el rango? El rango es esa distancia o diferencia que existe entre el valor mayor y el menor. Ambos dos inclusive tomándolos en cuenta. Entonces si estamos por ejemplo acá en N1, ¿cuál es el rango? Bueno, el valor mayor es 50,2 y el menor es 49. Eso sería 50,2 menos 49, eso es 1,2. ¿Sí?
Pues lo mismo lo vamos a hacer con todos y cada uno de estos datos, ¿sí? Ahora con este y así sucesivamente. Si estás en la hoja de cálculo, puedes utilizar, hay varias formas de lograrlo, pero pudiésemos decirle a la hoja de cálculo que nos calcule, por ejemplo, el valor máximo de estos 4 datos y luego pues que le reste el valor mínimo, de nuevo, de estos mismos 4 datos y simplemente pues arrastramos la fórmula. Bien, entonces ya tenemos el rango para cada uno de ellos, que pues a mano sería simplemente pues ir buscando el mayor y restarle el menor. Una vez que tenemos el rango, vamos a calcular el promedio de esos rangos. ¿Cómo se calcula el promedio de estos rangos? Los sumamos todos y lo dividimos entre 24. O, si estamos en la hoja de cálculo, pues simplemente colocamos la función promedio y ya tenemos el promedio de rangos. Este es el promedio de promedios, el promedio de la media, la media de la media, o tenemos la media de los rangos. Ahora vamos a calcular los límites de control. Dijimos que para el superior es la media más el A2 por el promedio de los rangos. Y A2, ¿cuál es el valor de A2? Muy bien, vamos a la tabla. Y entonces dijimos que el tamaño de la muestra es ¿cuánto? 4, ¿verdad? Porque son 4 costales. Entonces, fíjense, estamos calculando la carta promedio, por la carta X. Entonces, el A2 sería, bueno, intersectar esto con esto, y sería 0,729. Muy bien, entonces sería, más 7.29. No, 0,729. 729. Déjeme de todas maneras volverlo a ver. Carta control. 0,729 por el rango que dijimos que era en este caso 1.2. Perdón, el promedio de los rangos, que es 1,1. Tuve una laguna mental allí. Falta aquí un paréntesis. Entonces, de nuevo sería la media de las medias más 0,729, que es el A2 para este caso, porque n es igual a 4, por el promedio del rango, que es 1,1. Y entonces, así tenemos el límite de control superior, ¿sí? Para el límite de control inferior, ¿cómo lo calculamos? Bueno, sería esta media, pero ahora no voy a sumar, sino que voy a restar. ¿Qué voy a restar? 0.729, que dijimos que era A2, por el promedio de los rangos. Y entonces ahora tenemos el límite de control inferior, que es 48,91. ¿Sí? Creo que se ha explicado relativamente bien. Como se podrán dar cuenta, es relativamente sencillo su cálculo. Y bueno, nada, lo que pudiésemos hacer ahora es graficarlo. Esto es 50, vamos a ponerlo en 50,55. Vamos a redondearlo a 50,55. Y esto es 48,91. 48,91. Lo estoy haciendo así porque ustedes en casa probablemente... ustedes en casa probablemente van a hacerlo a mano. Entonces, bueno, se hace un poco más sencillo si trabajamos con menos decimales. ¿Y la media cuánto es? La media es 49,7. Muy bien. Vamos a graficarlo. En el caso de Excel, pues como el límite de control es una constante, lo que tendríamos que hacer es arrastrar el valor para completar esto porque estamos en Excel. Bien, entonces, si lo van a hacer acá, me interesa esta columna que es la media y los límites de control superior, el inferior y la media de medias. Me voy a insertar un gráfico y aquí tenemos, creo yo, bastante bien la carta control. Vamos a ponerle por título eso, ¿no? Carta control o gráfico de control, como ustedes quieran. Esto es una carta control X.
Bien, aquí tenemos, como se puede evidenciar, el límite de control superior en anaranjado. En gris tenemos el límite de control inferior. En amarillo está la media. Y pues en azul los datos como se van mostrando. Y fíjense que pues, al final del día, como esto es para analizar y tomar decisiones, yo particularmente creo que valdría la pena prestarle atención a este punto, que es el punto 11, porque fíjense que está bastante cercano al límite de control inferior, no sale de su límite, pero está cercano al mismo. O sea, está bastante lejos de lo que se espera que está aquí en el medio, ¿no? Lo mismo pudiésemos hacerlo con este punto 14, hasta cierto punto con el punto 20 y así sucesivamente. Pues esto es un poco el análisis que se hace. Habría que revisar qué condiciones hicieron que esto ocurra o que esto hubiese ocurrido, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, espero haya sido útil, haya sido de provecho. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario en la sección de comentarios en el aula virtual, en YouTube, donde ustedes prefieran, y yo con todo el gusto del mundo apenas pueda les respondo. La idea de haberlo hecho así, de alguna manera, era tratar de hacer en computadora lo que hacemos a mano. Porque es que no tengo la pizarra en la mano, pero bueno, es más o menos esa era la intención. Como ustedes lo harían a mano en caso tal, utilizando los factores de las cartas, ¿no? Que en este caso nos da Shareware, porque si no tendremos que irnos por la fórmula y sería un poquito más engorroso. Sencillo de hacer, pero extenso y engorroso. Bueno, nada, espero estén todos muy bien y espero pasen un muy feliz día. Hasta luego.